Este seminario ha sido posible gracias a los esfuerzos de la Red de Universidad de Campus Sostenible, especialmente Universidad Javeriana de Cali, con el apoyo de la Red Internacional de Campus Sostenible y SCN, la Universidad de San Buenaventura Cali, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Oxford, la Universidad de Santiago de Cali, la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, y los 38 presentadores y moderadores y panelistas que nos acompañarán en estas 6 semanas. Este seminario vincula a 8 países: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, España, Estados Unidos y Colombia, y las 17 universidades que estamos en la red. Hoy, para comenzar el tema, será Introducción a la Biodiversidad con nuestro moderador, el profesor Diego Fernando Mejía. Diego es un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de la Oficina de Gestión Ambiental de la sede Palmira, máster en bioquímica, máster en biotecnología, doctor en ciencias biomédicas e investigador en rediseño de genes y proteínas, usando herramientas de la bioinformática y la evolución molecular. Presidente de la Mesa Nacional de Biotecnología y miembro de la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular. Muy bien, bienvenidos al seminario. Los dejo en compañía del profesor Mejía y sus panelistas. Adelante, profe. Muchas gracias, César. Muy amable a todos. Gracias a todas las personas que se han hecho presentes en este foro como asistentes. Gracias al equipo técnico de la Universidad Javeriana que hace posible esta transmisión, a César que acaba de hacer la presentación. Agradecemos inmensamente a los panelistas por aceptar nuestra invitación y por estar aquí dispuestos a responder las preguntas y a aportar su conocimiento experto en asuntos de biodiversidad en el marco de este evento, que a su vez está enmarcado en las actividades de la COP16, la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, que se hará a finales de octubre. Aunque ya César lo dijo, agradecemos a las entidades organizadoras que han hecho posible la realización de este foro y de los siguientes: la Red Universitaria de Campus Sostenibles, RUCAS, Universidad de San Buenaventura, que además será anfitrión de la última sesión después de terminar esta serie de foros. Esperamos vernos allí. A la Pontificia Universidad Javeriana, que hace posible esta transmisión, a la Universidad Antonio José Camacho, a la Red Internacional de Campus Sostenibles, ISSN, por su sigla en inglés, a la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, a la Universidad de Oxford a través de Nature Positive Universities, un consorcio de universidades en todo el mundo que la Universidad de Oxford creó en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a Voces 2030 de Colombia, en cabeza de Margarita Marino de Botero, quien además formó parte de la Comisión Brundtland en su momento, y a la Universidad Nacional de Colombia. El propósito de este primer foro es que las personas asistentes, tanto conocedores como no expertos, tengan un contexto sobre lo que es la biodiversidad, cuál es su importancia y qué se hace para conocerla y protegerla. Esto pretende servir de abrebocas también al conjunto de foros que va a seguir a continuación cada semana, el jueves, en esta misma hora y esta misma sala. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat de esta sala virtual y procuraremos que algunas de ellas sean respondidas por los expertos panelistas al final de la sesión de preguntas. Este primer módulo, Introducción a la Biodiversidad, su temática Introducción a la Biodiversidad, va a estar acompañado por los siguientes panelistas, y les pediré que activen sus cámaras, por favor, durante un momento mientras presento a cada uno de ustedes. Jonathan Pellegrin es biólogo de la Universidad del Valle, profesor de la Universidad Santiago de Cali, líder del grupo de investigación en ecología y conservación de la biodiversidad. Jonathan tiene un doctorado en biología evolutiva y paleontología y actualmente centra su investigación en los patrones evolutivos de la biodiversidad a través del registro fósil. Carolina Ángel Botero es investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pensilvania. Carolina tiene un doctorado en antropología y una licenciatura en Derecho, y su trabajo se centra en aquella intersección de la naturaleza y el discurso jurídico, en particular en el contexto de los derechos de la naturaleza.
Oscar Chacón es extensionista e investigador del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en evaluación y conservación de ecosistemas y biodiversidad en Costa Rica y Centroamérica, enfocado en particular en los impactos del cambio climático. Camilo José Flores, biólogo de la Universidad del Valle, amigo apreciado, ecólogo y genetista de poblaciones con amplia experiencia tanto en Colombia como en Canadá. Durante los últimos 15 años, Camilo viene siendo consultor en Canadá, dirigiendo estudios y evaluaciones de biodiversidad en las grandes llanuras del cinturón boreal de América del Norte. En esta primera parte, corta, para donde tendrá cada uno de ustedes, nuestros panelistas, 5 minutos, voy a hacer un par de preguntas. Por un lado, para que conozcamos un poco en qué se ha enfocado su trabajo y nos cuenten un poco de la importancia de la biodiversidad. Entonces, para ello, haré 2 preguntas para responder al mismo tiempo por parte de cada uno de ustedes. ¿Cuál es su principal experiencia de trabajo con la biodiversidad? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué es tan importante para usted la biodiversidad? Para responder esto tienen 5 minutos y me gustaría empezar con Carolina, por favor, si tú quieres responder a estas 2 preguntas, tu principal experiencia en biodiversidad y por qué es tan importante la biodiversidad. Gracias, Bueno, Carolina. perfecto, Diego, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Bueno, contestando a tus 2 preguntas, si mi principal experiencia trabajando con biodiversidad fue durante mi trabajo doctoral. En ese momento era 2017 que empecé a hacer mi trabajo de campo y el gobierno de Juan Manuel Santos acababa de firmar el acuerdo de paz con las FARC y además había lanzado una serie de expediciones de inventarios de especies que se hicieron alrededor de todo el país, que se llamó las expediciones Colombia Vivo. En ese momento, el proyecto buscaba identificar la biodiversidad que dejaba la guerra y mi proyecto de investigación doctoral se enfocó en eso, tratar de entender cuál era la relación entre el proceso de paz y las prácticas naturales, las prácticas científicas que construyen la naturaleza. Entonces, sobre todo mi trabajo estaba enfocado en entender cómo esa mirada a la colecta, el sacrificio, el proceso, el archivo de diferentes especies, hacía un planteamiento o daba una respuesta sobre qué era la paz en ese momento en Colombia. Mi pregunta era cómo se construyó el conocimiento y cuáles eran las principales implicaciones políticas para el proceso de paz, de cómo se construía esa biodiversidad o esa gran Colombia que quedaba supuestamente para la investigación científica. Y desde eso, la especie como tal, como concepto, ha sido parte integral al trabajo que desarrollo. Hoy en día, con un lente un poquito distinto, estoy más enfocada mirándolo desde los derechos de la naturaleza y quiero entender cómo diferentes especies llegan a procesos judiciales. Y específicamente ahora estoy trabajando en un caso de un gato, el gato andino en Chile, en el que este gato logra llegar al proceso judicial y detener todo un proyecto minero, al menos de manera temporal, basado en la protección del hábitat, a pesar de que la comunidad llevaba décadas buscando medios para poder detener el avance minero. Entonces, eso es ese ha sido mi interés y mi trayectoria, mira, estudiando la biodiversidad, estudiando las especies y sobre todo cómo participan de otros registros que son desde el derecho y lo político. Muchas gracias, Carolina. Qué interesante cómo nos hace falta en Colombia más personas que estén trabajando precisamente en esa línea. Para las mismas preguntas, Oscar, tú desde Costa Rica, adelante, por favor. Gracias, Diego, y también muy honrado de poder compartir este espacio con ustedes, el haber sido invitado me parece un espacio súper importante, no solamente para Colombia, para Sudamérica, sino para América en general, el poder compartir estos conocimientos que tenemos y los abordajes que tenemos a nivel de los retos de la conservación de la biodiversidad.
Respecto a la primera pregunta, podría decir que hoy precisamente estoy cumpliendo 20 años de trabajar en esta temática de biodiversidad. Empecé allá en el año 2004 en temas relacionados con el ya hoy extinto Instituto Nacional de Biodiversidad que existía acá en Costa Rica, donde realizábamos diferentes tipos de procesos relacionados con ecosistemas, con especies en general, para poder dar una respuesta un poco más cercana de lo que comúnmente en el árbol internacional se dice que Costa Rica cuenta con el 6% de la biodiversidad del mundo. Sin embargo, no teníamos o todavía no hemos logrado tener un dato preciso de cuánta es realmente la biodiversidad, pero más allá de cuánta, cuál es su estado de conservación de la biodiversidad. Si bien Costa Rica tiene un 26% aproximadamente de su territorio en algún nivel de conservación, llámese parques nacionales o alguna otra categoría de área silvestre protegida, y otro tanto por ciento en estrategias de conservación que vamos a estar conversando un poco más adelante, como los corredores biológicos, existen muchos retos hoy en esta misma temática que nos ha llevado por lo menos en este lapso de los 20 años en pasar en diferentes estadios de la investigación, desde la parte neta de la investigación pura hasta también lo que significa la implementación de acciones y estrategias de conservación, tanto a nivel comunitario como a nivel estatal, pero también pasando a otros procesos, otros retos que nos han conducido hasta la etapa de implementar y proponer acciones en Costa Rica y en Centroamérica que tengan que ver tendientes a la restauración del paisaje productivo, especialmente, no tanto la restauración ecológica per se, pero sí enfocado al enfoque de paisaje productivo, especialmente porque lo que decía hace unos minutos, el porcentaje de conservación de estrategias de conservación que tenemos en Costa Rica es bastante alto y ya no nos permite pensar en otras estrategias que sean enfocadas desde el Estado, sino enfocarnos en estas estrategias que estén directamente relacionadas con las personas. De allí, pues, pasé posteriormente a otras nuevas etapas de implementación de acciones relacionadas con la biodiversidad, por ejemplo, en el caso de la docencia, desde el 2009 también, que estoy vinculado tanto con la Universidad Estatal a Distancia como también la Universidad de Costa Rica en diferentes cursos enfocados en materias relacionadas con restauración, con biología de la conservación, con monitoreo ambiental. Y hoy en día, desde hace unos 4 años para acá, pues estamos con un sombrero totalmente distinto, que es el enfoque de la educación ambiental, cómo podemos llevar nosotros hacia las comunidades estas estrategias y opciones de conservación de la biodiversidad, pero no solamente de conservación, sino de un uso sustentable para que nos veamos beneficiados. ¿Qué podría decir también entonces de cuáles son esos elementos fundamentales de la biodiversidad desde mi perspectiva? Sin duda alguna, la naturaleza ha sido sabia para nosotros, ha sido el modelo fundamental para poder implementar lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, de las cuales se han copiado diferentes tipos de ejemplos, por ejemplo, para lo que tenga que ver con generación de medicamentos, lo que tenga que ver con estructuras ingenieriles, lo que tenga que ver con planificación territorial también y algunos otros elementos fundamentales en esta materia. En síntesis, ese es el historial en mi caso. Diego, por favor, ¿puedes repetir? Se está escuchando entrecortado. No, Diego, tenemos problema con tu micrófono. Si quieres, de pronto desactiva la cámara un momentico. Disculpen, tengo congelado mi computador. Ah, ok. Pero ya te estamos escuchando un poco mejor. Si quieres,
Intenta. Creo que podemos avanzar a Jonathan para que nos responda la pregunta mientras Diego soluciona su problema con el computador y después Camilo. Adelante, Jonathan. Ok, vale, no, es que no sabía si continuar precisamente por ahí por el impercance técnico. Bueno, respondiendo un poco a las preguntas que planteaba Diego respecto a la experiencia de trabajo con biodiversidad y por qué es importante la biodiversidad, digamos que en ese orden de ideas, mi experiencia particularmente va encaminada a entender los patrones y los procesos de la biodiversidad a gran escala. Todo eso comenzó desde que hice mi estudio de posgrado, de maestría y doctorado en evolución y paleontología, en donde nosotros a través de análisis paleoclimáticos y macroevolutivos, pues intentamos entender, ¿cierto? Desde el equipo donde hice yo en su momento el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, intentamos entender los patrones a gran escala de las faunas de vertebrados, ¿sí? Entonces queríamos comprender precisamente por qué finalmente tenemos esa configuración de la biodiversidad que vemos hoy y cómo diferentes factores históricos, particularmente cambios climáticos y procesos geológicos, resultan claves o resultaron claves en su momento para la configuración de la biodiversidad. Creo yo que esa dimensión histórica muchas veces la olvidamos, creo que muchas veces damos por sentado que la biodiversidad está allí, pero a veces creo que es importante también tomar elementos del pasado, ¿cierto? De la historia evolutiva de la biodiversidad, de los procesos que finalmente la han configurado, con miras en que podamos establecer un marco, digamos, de proyecciones también, porque pues en cierta forma, y suena un poco cliché la frase, pero cierto, conociendo el pasado, pues podemos entender mejor o proyectarnos mejor hacia el futuro. Entonces creo yo que los estudios en ese sentido que desarrollé en su momento, Vale, voy a hacer eso. por ahí hemos desarrollado los con mamíferos, con aves, ahora mismo estamos haciendo también cosas con tortugas, entonces digamos que nos interesa entender eso, cómo es que finalmente esa biodiversidad que vemos hoy se ha configurado, y para eso es importante integrar información paleobiológica y evolutiva, que es básicamente lo que yo me he enfocado en mi trabajo. Y vuelvo, insisto, creo yo que es muy importante no solamente abordar la biodiversidad desde una perspectiva del presente como tal, sino precisamente entenderla también desde una perspectiva del pasado para entender mejor el futuro. Muchas gracias, Jonathan. Diego, ya recuperaste el sonido y no te vemos en la cámara, pero invito a Camilo a continuar con su presentación. Para ti, ¿qué es la biodiversidad y cuáles son tus experiencias en la biodiversidad? Gracias. Gracias por la invitación de nuevo y bienvenidos todos los panelistas y los presentes. Mi experiencia inicialmente en biodiversidad creo que se remonta a las épocas de estudiante de la Universidad del Valle, del programa de biología. Tuve la oportunidad de ser primero monitor de genética general, y recuerdo en esos laboratorios que empezamos con estudios básicos sobre mutaciones con Drosophila, la mosca de la fruta, y creo que fue el primer ejercicio de alguna manera
de entender en este caso, la diversidad genética. El año siguiente, en la Universidad del Valle, también tuve la oportunidad de ser monitor de ecología y eso nos permitió también con los estudiantes empezar pues, a hacer estudios de biodiversidad en el mismo campus de la universidad. Al finalizar esa monitoría de ecología, que eso fue alrededor del año 89, yo me convertí en un asistente de investigación del hoy profesor Enrique Peña. Enrique hacía su tesis de pregrado y Enrique estaba estudiando la fauna bentónica de la laguna de Sonso y hacía visitas de campo periódicos y como fui su asistente tuve el privilegio, prácticamente fue el primer humedal que yo evalué en mi carrera profesional, la laguna de Sonso. Entonces prácticamente desde ese año pues he estado vinculado sobre todo estudios de ecología y estudios de genética, incluyendo plantas, invertebrados, microorganismos, y he pasado por una serie de instituciones en Colombia, como la Universidad Nacional, el Instituto Humboldt, el CIAD, el Centro de Agricultura Tropical. Posteriormente salí del país y me radiqué en California, donde llevé a cabo mis estudios de posgrado y hice estudios en ecosistemas mediterráneos, el ecosistema de Chaparral en el sur de California, y también tuve la oportunidad de hacer estudios de composición de flora del desierto de Anza Borrego en el sur de California, también un desierto muy importante que es un parque ecológico estatal. Después de esa experiencia de California, volví a Colombia, estuve por casi 3 años en Colombia vinculado con la Javeriana y también vinculado con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, donde dirigí la Oficina de Ecosistemas y Conservación de Biodiversidad. Posteriormente migré hacia Canadá con mi familia y desde el 2009 he estado haciendo estudios de biodiversidad tanto en las grandes praderas americanas como en el cinturón boreal, que han sido prácticamente mis 2 ecosistemas donde he estado trabajando y he estado haciendo estudios prácticamente de organización del paisaje, estructura del paisaje y en particular estudios de humedales, que es como parte de mi especialidad en Canadá. Todo lo que tenga que ver con humedales, política de humedales, estudios ecológicos, estudios de organización, estudios de impacto ambiental, estudios de valoración y evaluación de humedales. Y ha sido prácticamente una experiencia interesante porque pues vengo del trópico, de haber estudiado en Colombia ecosistemas amazónicos, andinos, de la costa pacífica y meterme en estos sistemas de Norteamérica, pues es una experiencia en cierta manera muy interesante, ¿no? Generalmente el flujo viaja en dirección contraria, ¿no? De Norteamérica van al trópico a hacer los estudios. Mi experiencia ha sido contraria, venir del trópico a hacer estudios en los cinturones boreales y las grandes praderas de Norteamérica. Con respecto a la importancia de la biodiversidad, solo resaltar que, perdón, solo resaltar que la biodiversidad es algo que es parte de la naturaleza y sin la cual, pues, la humanidad no puede sobrevivir, ¿no? Yo siempre he dicho que la biodiversidad puede sobrevivir sin la humanidad, pero la humanidad no puede sobrevivir sin la biodiversidad. Entonces, dejo hasta allí esta parte inicial. Camilo, muchas gracias. Muy amable.
Un gusto verte por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me disculpo que mi computador se congeló y durante un rato no pude acceder. Bueno, con la venia de ustedes, continúo con las siguientes preguntas a cada panelista de acuerdo con su perfil de experiencia. Mi siguiente pregunta es dirigida a Carolina, precisamente. ¿Nos puedes contar un poco sobre cuáles fueron los comienzos de la acción por la biodiversidad, incluso un poco antes de la Convención de Río de Janeiro del 92? Sí, sí, claro. Y de hecho, interesante porque vamos a hablar un poco de la Comisión Brundtland y entonces genial que una de las personas que estuvo ahí hace parte también de este proyecto. Bueno, entonces la verdad es que es increíble pensar que fue hasta hace muy poco, hasta 1985, cuando se acuñó el concepto de biodiversidad. Es un concepto que damos como por sentado y que creemos que engloba el total de la naturaleza, pero fue hasta hace muy, muy poco que, que tenemos este concepto con el que hoy trabajamos muchos de nosotros. Similar al momento que vivimos hoy, los años previos a 1992, antes de la Convención de Río, las preguntas que enfrentaban las organizaciones internacionales, y en particular yo me voy a dirigir, pues voy a referirme aquí al papel de las Naciones Unidas, eran muy similares a las preguntas que nos hacemos hoy y básicamente se puede resumir en cómo utilizar los recursos de la naturaleza para el desarrollo y el beneficio humano sin acabar con el planeta. El crecimiento demográfico, el consumo energético, la sobreexplotación del suelo y cómo alimentar un planeta hambriento era parte de las preguntas que hacía parte de la agenda en ese momento. De hecho, hacia 1973 en el mundo había una gran hambruna, también dado por la subida de los precios del petróleo, y entonces había muchas preguntas sobre no solamente la pérdida de especies, pero también cómo hacer con un planeta que va cambiando y con unas múltiples necesidades que va teniendo la población y que está en crecimiento. Entonces, eso en 1985, cuando se llevó a cabo el Foro Nacional en Diversidad Biológica, que organizó el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, fue cuando se juntaron esas dos palabras, diversidad biológica, biodiversidad. Y no es la verdad, no es un evento menor, porque puso al mundo de la conservación, del estudio de la naturaleza, a hablar en dos registros particulares, uno desde la economía y otro desde la biología. El término biodiversidad, digamos que muchas veces se puede aludir a dos orígenes, a diferentes personas dicen que lo acuñó el uno o el otro. Vamos a decir en este caso que fue E.O. Wilson, y él dice que él define la biodiversidad como la totalidad de todas las variaciones heredadas en las formas de vida en la Tierra, de las cuales somos una especie. Lo estudiamos y lo guardamos para nuestro gran beneficio y lo ignoramos y lo degradamos para nuestro gran peligro. Y eso fue en 1985, cuando, digamos, se estaba promoviendo los primeros estudios sobre biodiversidad y se estaba generando también como toda una ciencia de lo qué significaba hacer estudios de biodiversidad para la conservación del mundo natural en el planeta. Entonces, digamos que lo que se buscaba era ser capaces de dar cuenta de los cambios a nivel planetario, pero también de una forma numérica, y digamos que ahí la especie como tal cobra mucha importancia porque la especie empieza a ser evidente
procesos de transformación. Entonces, la caída en especies, el aumento en especies, la variación de especies, todos esos números empiezan a decir procesos de transformación que está viviendo el planeta. Y entonces, en ese sentido, la evolución ya no se da no solamente desde la selección natural, sino en la capacidad de desarrollarse en medio de las nuevas condiciones planetarias. Entonces, bueno, previo a estos momentos, pues a este momento en los 80s, hubo una conferencia anterior que fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, y ahí vemos que digamos, hay un quiebre hacia los 80, porque antes hablábamos de medio ambiente humano o human environment, y esto fue a principios de los 70, en 1972, en los que varios, pues, digamos que países que hacían parte de Naciones Unidas se reunieron para discutir sobre los derechos de la familia humana a un medio ambiente sano y productivo. Entonces, era tratar de traer estas dos orillas de nuestra vida humana y cómo íbamos a enfrentar las adversidades las adversidades que había en ese momento, pero también cómo íbamos a no acabar con el entorno que nos daba vida. Entonces, hacia 1987, muy preocupados también, digamos que en esta misma preocupación que tenemos actualmente, se hace un encargo de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, quien a su vez recibió un llamado urgente de la Asamblea General de Naciones Unidas para que se creara el informe Brundtland. Y Brundtland era una primer ministra, bueno, una mujer que fue primer ministra de Noruega en 3 ocasiones distintas, y a ella se le encargó, a ella y un equipo se le encargó hacer este informe, que se llamó Nuestro Informe Común, el cual reunía expertos que buscaban hacer frente tanto a la pobreza como a la degradación ambiental, siendo el desarrollo sostenible uno de los conceptos que marcaría esa década y que se presentaba en ese momento como una solución a los problemas que se enfrentaban entonces. Y les quiero leer una partecita de la introducción de Brundtland al informe porque dice mucho sobre cómo se estaba viviendo el mundo en ese momento. Entonces, y abro comillas, la década actual se ha caracterizado por un retroceso en las preocupaciones sociales. Los científicos llaman nuestra atención sobre problemas urgentes pero complejos que afectan a nuestra propia supervivencia. Un planeta en calentamiento, amenazas a la capa de ozono de la Tierra, desiertos que consumen tierras agrícolas. Cuando en 1982 se debatieron por primera vez los términos de referencia de nuestra comisión, hubo quienes querían en sus consideraciones que se limitara únicamente a las cuestiones ambientales. Esto habría sido un grave error. El medio ambiente no existe como una esfera separada de las acciones y ambiciones y necesidades humanas, y los intentos de defenderlo al margen de las preocupaciones humanas han dado a la propia palabra medio ambiente una connotación de ingenuidad en algunos círculos políticos. La palabra desarrollo también ha sido restringida por algunos a un enfoque muy limitado, en el sentido de lo que deben hacer las naciones pobres para ser más ricas. Y por lo tanto, de nuevo, es automáticamente descartada por muchos en el ámbito internacional como una preocupación de especialistas, de quienes se ocupan de cuestiones de asistencia para el desarrollo. Todos ellos ejercen una presión sin precedentes sobre las tierras, las aguas, los bosques y otros recursos naturales del planeta, sobre todo en los países en desarrollo. La espiral descendiente de pobreza y degradación ambiental es un desperdicio de oportunidades y de recursos. En particular, es un desperdicio de recursos humanos. Estos vínculos entre pobreza, desigualdad, degradación ambiental constituyeron un tema principal de nuestro análisis y sus recomendaciones. Lo que se necesita ahora es una nueva era de crecimiento económico, un crecimiento que sea vigoroso y al mismo tiempo social y ambientalmente sostenible.
Y esta fue precisamente la antesala de el convenio de diversidad biológica de Río en el 92, en el que se enlaza este concepto de naturaleza, perdón, de biodiversidad y su participación en los círculos económicos para hacer frente a hambre y pobreza. Y bueno, lo importante de esta revisión rápida en este contexto es que lo importante de esta revisión rápida es el contexto en el que se construyó el concepto de biodiversidad, para que pensemos a qué es lo que hace referencia hoy en día, de qué estamos hablando. Yo te debería decir que de las diferentes presentaciones que tenemos hoy, todos hablamos sobre diversidad, pero desde lentes distintos. Parece como si tuviéramos diferentes significados de lo que es biodiversidad. En algunas situaciones este concepto se utiliza como sinónimo de naturaleza, generando una separación del mundo social y natural, y otras se utiliza de manera muy cercana. Entonces, de cara a la COP en Cali, digamos que esta es una oportunidad para preguntarnos cómo vamos a alinear y qué significado le vamos a dar a la biodiversidad, haciendo frente a las preocupaciones actuales. Muchas gracias, Carolina. A veces me parece un poco descorazonador que con tantos años de desarrollo de trabajos en biodiversidad y cuidado ambiental, parte de nuestro modelo de vida actual pareciera pasar por encima de asuntos ambientales y prima muchas veces el dinero o nuestro concepto de éxito como dinero y poder por encima de nuestra casa, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Carolina. Esta próxima pregunta es para Jonathan, que trabajas en paleontología. Casualmente yo trabajo en reconstrucción de genes y genomas ambientales y ancestrales, perdón. La pregunta es esta: ¿qué es y cuál es la importancia de la evolución y la paleobiología para comprender la biodiversidad actual y sus problemáticas? Jonathan, adelante. Bueno, primero que todo, de nuevo, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, ¿por qué es importante la parte evolutiva y paleobiológica en los estudios de biodiversidad? Digamos que para contextualizarnos un poco, recordemos, y ya lo decía Carolina, la definición, digamos, una de las definiciones más importantes que plantean de diversidad, que viene de los trabajos de Edward Wilson, ¿cierto? Y digamos que posteriormente a eso se definen unos niveles de análisis de la biodiversidad, ¿no? Y también creo que lo decía Camilo hace un rato, en donde adquiere mucha relevancia la diversidad genética, ¿cierto? Entonces hablamos de la diversidad genética. La diversidad genética permite que en las especies exista diversidad poblacional. La diversidad poblacional permite que en las especies exista la diversidad de especies particularmente, y a su vez la diversidad de especies permite que tengamos diversidad de ecosistemas. Entonces digamos que desde un abordaje estandarizado, llamémoslo así, hay 4 niveles de biodiversidad, ¿no? De abordaje o de enfoque en la biodiversidad. Sin embargo, con el devenir de los años y los estudios que venimos realizando desde diferentes campos de la biología, empiezan a emerger otros conceptos muy importantes y hay dos que quiero resaltar aquí. Uno es el de la diversidad funcional, entendiendo ya la importancia no solamente de preservar a las especies, no solamente preservar su diversidad genética, que es sumamente clave para entender las potencialidades adaptativas de las especies, sino que también se vuelve clave entender las funciones ecológicas que las especies desempeñan en un determinado ecosistema, porque finalmente hay que entender un ecosistema como como un sistema evolutivo, ¿sí? Es decir, donde las especies que lo integran en un contexto, digámoslo así, no vivo, lo que llamamos a veces un contexto abiótico, pues han coevolucionado en el tiempo, ¿sí? Entonces, por esa razón es que es muy importante entender la funcionalidad ecológica. Pero
a raíz de eso también surge otro concepto también relativamente reciente, que es el de la diversidad filogenética, ¿sí? Entonces, la diversidad filogenética en ese caso va enfocada mucho en entender la historia de los linajes biológicos, ¿sí? Es decir, tenemos que en la vida, en general en la vida tenemos diferentes especies, ¿cierto? Ya todos, digamos que eso es relativamente intuitivo para todos, pero resulta que esas especies representan muchas veces linajes, representan historias, algunas más antiguas que otras, ¿sí? Y muchas de esas historias también merecen ser preservadas. Es decir, digamos que la conservación de la diversidad filogenética, en últimas, pretende conservar historias evolutivas, porque entendemos que la evolución es el motor de la biodiversidad, finalmente. Sí, digamos que el proceso evolutivo a gran escala, que digamos que atraviesa todos los seres vivos del planeta, pues precisamente es lo que va a permitir que la biodiversidad continúe, como ya lo decía también Camilo ahora, nosotros podemos desaparecer, pero la biodiversidad va a continuar ahí, ¿sí? Han pasado 5 extinciones masivas pues en los tiempos que tenemos buen registro fósil, ¿sí? Y si algo nos vamos sobre las extinciones masivas es que pues básicamente la biodiversidad ha continuado, la vida se abre camino, ¿no? Como es una película por ahí. Entonces digamos que el asunto de entender la paleobiología y la evolución apunta precisamente en esa dirección, ¿sí? Porque precisamente las extinciones masivas tienen mucho que enseñarnos para entender cómo es que esa diversidad pues logró superar muchas adversidades, ¿cierto? Cómo ciertos linajes sobrevivieron frente a esas adversidades que se plantearon, esos retos ambientales que se plantearon en el pasado, ¿cierto? Y entonces con base en eso pues podemos entender también el presente. Solo para que se haga una idea, ¿cierto? Actualmente, cuando hablamos del contexto del calentamiento global, ¿cierto? Y el cambio climático, hablamos del incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero, particularmente el CO2. Y decimos que la concentración de CO2 ha aumentado en torno a 400 partes por millón, ¿sí? A 400 partes por millón. Entonces, para que se haga una idea, esa misma concentración, ¿cierto? Que digamos, está llevando a un incremento de la temperatura promedio del planeta, pues básicamente, digamos que en el pasado, en el registro paleoclimático, tenemos algo similar por allá, en un momento llamado el Plioceno, ¿sí? Estamos hablando de más o menos hace unos 3 millones de años. Entonces, imagínense, tenemos hace 3 millones de años tenemos algo equiparable en temperatura ambiental global a lo que tenemos hoy, ¿sí? Y si vamos hacia el pasado, también podemos encontrar momentos del planeta donde la temperatura era mucho más alta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace más o menos unos 55 millones de años, existió un momento muy importante llamado el óptimo climático del Paleoceno-Eoceno, por ejemplo. Entonces, allí teníamos condiciones tropicales por todo el planeta prácticamente. Teníamos selvas como las que hoy vemos en el Amazonas en Alemania, ¿sí? Imagínense ese tipo de biomas en ambientes en latitudes súper altas. Entonces, digamos que entender también toda la evolución del clima, entender la evolución del planeta, es decir, de las condiciones geológicas, nos van a permitir entender también por qué la biodiversidad que vemos hoy es como una instantánea, es como una fotografía histórica de todo lo que contingentemente ha pasado en el pasado, ¿sí? Entonces, por esa razón es que el estudio de la perspectiva evolutiva y la perspectiva de la paleontología es muy importante porque nos da esas pistas para entender cómo es que la biodiversidad que vemos hoy se llegó a ser lo que es finalmente. Entonces, por eso yo siempre animo mucho a que no nos olvidemos de esa dimensión, porque a veces es importante, ¿no? Nos damos por sentado que las especies están ahí, pero muchas veces no sabemos por qué están ahí. Y aquí quiero traer a colación un concepto, ¿sí? que es relativamente también reciente, más o menos viene del año 2018, que es el concepto de geodiversidad, ¿sí? Porque es importante entender que la biodiversidad va ligada a la geodiversidad, ¿sí? Entonces, la geodiversidad entendida como también la diversidad de condiciones geológicas, de procesos e historias geológicas, que han sido también claves en la configuración de los procesos e historias biológicas, que básicamente son las historias del linajes. Entonces, creería que es importante ahondar en ese concepto de geodiversidad porque es clave para entender una pregunta tan sencilla. ¿Por qué Colombia es un país megadiverso? ¿Sí?
Entonces, por ahí va el asunto. No sé si ahora más adelante tenemos más tiempo para de pronto andar en eso, pero creo que tampoco quiero como extenderme mucho para respetar los tiempos. Pero digamos que por ahí va el asunto. Muchas gracias, Jonathan. Sí, tenemos tiempo un poco limitado. Sí, Les pediría que procuremos quedarnos dentro del tiempo estimado para la respuesta de cada uno. Muchas gracias, Jonathan. perfecto. Muy interesante esto de conocer el pasado para comprender el presente y eventualmente proyectar el futuro. En algún momento, ahora que mencionas la temperatura más alta de la superficie terrestre, en algún momento, cuando hemos reconstruido algunas proteínas, hemos encontrado algunas proteínas precámbricas, hipotéticamente precámbricas, claro, mucho más termoestables, que resultan termoestables en 30 a 35 grados centígrados más que la estabilidad, que la temperatura de naturación de proteínas de hoy en día. Un poco coherente con estos cambios planetarios, incluso proteínas más resistentes a cambios de pH, pensando, por ejemplo, en mares primigenios que podrían haber sido más ácidos. Muchas gracias, Jonathan. La siguiente pregunta va para Camilo. Camilo, tú has trabajado con el von Humboldt, has trabajado en Canadá y esta pregunta hace referencia un poco a esa experiencia en otras partes. La pregunta es, ¿está la biodiversidad en crisis? ¿Y están también en crisis las instituciones que se ocupan de la biodiversidad a nivel nacional y posiblemente a nivel global? Gracias, Diego, por la pregunta. Yo creo efectivamente que sí, estamos frente a una crisis, podríamos decir, de distintas naturalezas. O sea, podríamos hablar de una crisis ecológica, como se menciona normalmente, y que es la disminución del número de especies, por ejemplo, ya sea a nivel nacional, regional, global. En esto también podemos pensar en el aumento de las tasas de extinción, por ejemplo, desde la perspectiva evolutiva o como menciona Jonathan, desde la perspectiva filogenética. Estamos viviendo un momento, si pudiéramos llamarlo así, un momento geológico, de alguna manera, un periodo geológico, en la cual las tasas de extinción se han aumentado en el orden de 100 veces. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, tenemos evidencia de que estamos bajo una fuerte presión, estamos de alguna manera frente a una pérdida masiva de especies. Eso es cierto y hay evidencia de que eso está sucediendo. De eso como desde el punto de vista de la perspectiva biológica, llamémoslo así. Lo otro es ya desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva humana. ¿Y esto con qué tiene que ver? Es con el impacto mismo que el ser humano como tal ha generado, esas presiones constantes que está generando sobre la naturaleza, sobre los ecosistemas y por ende, pues sobre la biodiversidad. Entonces es como una combinación de factores en la cual la misma especie humana se ha convertido en en un catalizador de procesos de degradación ambiental y por ende de procesos de extinción de especies, combinado a la vez con un fenómeno, el fenómeno de cambio climático global. Lo que quiere decir que estamos frente a un escenario bastante complejo, en la cual las soluciones no son fáciles, no son sencillas, y donde podemos ver que también hay una diferencia marcada entre los países, entre las regiones, de cómo manejar esta problemática. Y un ejemplo de esto, yo quiero compartir, si se puede aquí rapidito, una diapositiva eh, es una diapositiva para mostrar sencillamente, déjame ver si se puede ver la pantalla. Sí, Ya lo señor. vemos, Camilo. Sí, mira, este es un índice, si pudiera ver este es un índice interesante, es un índice que coordina la Universidad de Yale en Estados Unidos
y se denomina el índice de desempeño ambiental. Es un índice que mide más o menos cada país cómo está haciendo su labor institucional, llamémoslo así, en cuanto a la protección de la biodiversidad, el manejo del cambio climático y todo eso. Si ustedes ven el índice, en general, pues en comparado, por ejemplo, con países de África y ciertos de Asia, no estamos tan mal, pero estamos en la mitad de la escala. Colombia como país. Tenemos un índice de 49.4. Es decir, estamos en la mitad de lo que podría ser la escala entre 24 y 75. ¿Qué significa esto? Esto tiene bastantes implicaciones para Colombia. Primero, que el índice se ha ido degradando en los últimos 10 años. Es decir, Colombia ha ido perdiendo calidad institucional en la gestión ambiental. Y segundo, las implicaciones de esto es que por ser Colombia un país mega diverso, Colombia tiene una responsabilidad sobre sus hombros como país que la tienen muy pocos otros países. Son 17 países megadiversos. Colombia debería ser un ejemplo de alto desempeño ambiental. Y deberíamos tener la institucionalidad para lograrlo, las políticas, las leyes para hacerlo. Y en ese sentido creo que nos estamos quedando. Estos son la lista general de los 58 índices que se evalúan. Y el componente grueso es cambio climático, salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas. Como ustedes pueden ver, es un índice bastante robusto, diría yo, y bastante importante. Es un índice para mirarnos en el espejo, definitivamente. Y en ese sentido sí creería yo que a nivel nacional estamos frente a una crisis institucional en Colombia. El caso de la Amazonía, por ejemplo, hay muchos factores jugando en contra de la biodiversidad en la Amazonía colombiana, cambio climático, una deforestación desbordada, unos impactos de la minería ilegal, etcétera. Muchos factores jugando simultáneamente y parecería que se están desbordando las instituciones porque no se ha podido controlar eso. Entonces, es evidente que hay una crisis institucional y es evidente que tenemos que pensar cómo desde el punto de vista institucional se puede combatir esa degradación que parece imparable. Entonces, en ese sentido, creería que desde el punto de vista ecológico podríamos verla de una manera distinta, desde el punto de vista evolutivo, pero desde el punto de vista institucional, humano, es donde yo diría que es más grande la crisis, más que desde el punto de vista biológico, histórico, desde el punto de vista evolutivo. Yo diría que hay una crisis, como se señala a algunos, hay una crisis existencial, pero hay un diferencial también a nivel global entre países, cómo se está manejando esta crisis. Y lo cierto es que hay países que lo están haciendo mejor que otros. Y sería muy bueno que Colombia, por ser un país mega diverso, encuentre una mejor senda de manejar esta situación de la biodiversidad hoy en día. Gracias, Diego. Muchas gracias, Camilo. Sí, hace unos días estábamos en un foro en la Universidad de Santiago de Cali y se había invitado a un general militar que comentaba, por ejemplo, en zonas de minería ilegal, cómo confiscaban en medio de la selva, monte adentro, 10 retroexcavadoras y en el transcurso de una semana a 2 semanas después volví a ver otras 10 retroexcavadoras en medio de la selva, transportadas quién sabe cómo, sin importar, y yo también pienso que aquí hay un problema humano de nuestros principios de vida y los paradigmas bajo los cuales funcionamos. Creo que hay que revisar eso, no solo en Colombia, en el mundo, pero no sabía que hemos retrocedido tanto en términos de diversidad.
Siguiendo esa misma línea de pensamiento y haciendo la siguiente pregunta para Oscar, precisamente con este ejemplo de Costa Rica en términos de conservación de biodiversidad. Oscar, la pregunta para ti es esta. ¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad y cuáles son las principales estrategias para su conservación? Gracias, Diego. Bueno, ya anteriormente, y comparto con lo que mencionaba Jonathan y Camilo, han mencionado algunos de estos aspectos que hacen la descripción, caracterización de los componentes de la biodiversidad, y comparto sin duda lo que ahorita Camilo estaba finalizando con ese aspecto fundamental que se liga con todos estos aspectos que estamos conversando hoy de cómo poder implementar estrategias de conservación, que es la que vamos a conversar ahorita más adelante. Ya nos decía el biólogo conservacionista en 1990 y años atrás con otras publicaciones, Reed Noss, que existen, podríamos decir que son tres grandes componentes de la estructura de la biodiversidad que están caracterizados por elementos como la composición, que quiere decir que incluye todos esos elementos de identidad, de variedad de los componentes de la biodiversidad. Llámese, por ejemplo, la genética, que es la que nos termina dando esas diferencias características de cada uno de los diferentes variables de la biodiversidad, llámese especies de flora o fauna, así como el grupo de especies también, que va a hacer una diferenciación de cada uno de esos tipos de familias que van a estar componiendo un ecosistema tal cual. Por otro lado, tenemos el conjunto de poblaciones que está conformado por una variedad de especies que comparten un mismo territorio o comparten un ecosistema, por ejemplo. Y tenemos un cuarto subdivisión de esta primera etapa que sería la composición que tiene que ver con las comunidades. Estas son las que están constituidas por esos diferentes grupos de poblaciones de diferentes tipos de especies que comparten un mismo territorio, llámese un ecosistema o llámese tal vez una cuenca, etcétera. Un segundo nivel que tiene que ver con estos componentes de la biodiversidad es el que tiene su relación con la estructura de ese espacio, de ese territorio donde se encuentran las especies, que podríamos estar hablando en este caso de un ecosistema, por ejemplo. O podríamos estar hablando también de la organización de los hábitats, de los diferentes hábitats de las especies, que es esa distribución espacial de donde ellas llevan a cabo sus funciones ecológicas. También tenemos un nivel que tiene que ver con los estratos de la biodiversidad, pensando especialmente en el caso de la vegetación, como por ejemplo cuando estamos hablando de vegetación herbácea, estamos hablando tal vez de una especie de vegetación que están a nivel del sotobosque o aquellas que son superiores, las que están a nivel del dosel del bosque mismo. Y un tercer componente de la estructura que tiene que ver también con la conectividad, que vamos a estar conversando un poquito más adelante, que Jonathan mencionaba desde la perspectiva de la funcionalidad, pero que también tiene que verse analizada desde la perspectiva estructural y desde su perspectiva funcional. Y entrando en este último detalle, el de la función, que es súper importante para no solamente para la toma de decisión y la implementación de estas estrategias de conservación, que son las que estamos conversando, sino también para que nosotros como individuos, como miembros de una comunidad, podamos entender de que todas y cada una de las especies que conforman nuestro entorno natural tienen una función en específico y cada una de ellas son importantes para el equilibrio de las acciones. Entonces, aquí podemos estar hablando de procesos, por ejemplo, los que tienen que ver con el ciclo de nutrientes, que quiere decir o está relacionado con ese movimiento, reciclaje de los nutrientes, pueden ser el fósforo, puede ser el nitrógeno también, que nos ayudan a mantener la productividad y la diversidad de la vida en el espacio terrestre. También el espacio de lo que tiene que ver con el flujo de energía a partir del intercambio catiónico que se pueda estar presentando entre diferentes especies, el suelo mismo y bueno, el proceso de la cadena alimenticia. Y finalmente, el último aspecto que nos menciona también en este caso nos tiene que ver con el proceso de la sucesión, cómo da esa etapa de la evolución en el tiempo y en el espacio de cada uno de estos elementos. Ahí también si tengo tiempo, quiero compartirles un momentito unas dos diapositivas que ejemplifican esto que hemos venido conversando. Permítanme. Solamente les agradezco si me indican si se observa pantalla. Ya se ve, Oscar.
Gracias. En este caso quiero ejemplificar lo que decíamos ahorita de esa importancia de incluir aspectos de estructura y de funcionalidad de un ecosistema donde se encuentren un conjunto de especies. La figura que tenemos en la parte izquierda de la pantalla es un proceso de identificación de aquellos sitios que tienen estructura suficiente como para solventar algunas necesidades de las especies que pueden estar relacionadas de un conjunto genérico de especies que pueden estar relacionadas en un territorio. Sin embargo, si observamos la figura que está a la derecha de la pantalla, vamos a ver un análisis que va más allá. Va de esa relación de la funcionalidad para, en este caso, un grupo de mamíferos dentro del mismo territorio y vemos cómo el comportamiento de la funcionalidad es diferente. En algunos espacios tal vez pueda ser coincidente, pero no en su totalidad con respecto a la composición estructural del espacio. ¿A qué nos lleva esto? Que las estrategias específicas de manejo que se tengan que implementar tienen que tomar en cuenta ambos criterios, tanto lo que tenga que ver con la estructura, porque no necesariamente todas las especies siempre van a estar relacionadas con un bosque, por ejemplo, o con áreas mucho más abiertas, sino que también con aquellos aspectos necesarios mínimos que requiere la especie para poder solventar sus necesidades. Esto nos lleva a lo que decía en mi primera intervención, que tenía que ver con el poder identificar todos esos elementos que conforman el paisaje y que están relacionados con un quehacer histórico dentro del territorio y que sirven entonces para posteriormente tomar acciones que tengan que ver con estrategias de conservación. Aquí podemos decir que existen dos grandes grupos de estrategias de conservación, las que están relacionadas tal vez con una definición desde el punto de vista estatal, como son las áreas silvestres protegidas o los corredores biológicos, que son dos estrategias de conservación, podríamos decir, in situ, donde las especies tienen esa relación de lo que veíamos anteriormente en la diapositiva, de la funcionalidad y esa relación de su estructura, de su espacio mínimo necesario para poder llevar a cabo sus funciones ecológicas. Y aquí vamos a encontrar una gran diversidad de categorías de manejo. Pongo los ejemplos que tenemos ahorita en Costa Rica, sin duda también coinciden en su gran mayoría con lo que tiene la clasificación de la UICN, por ejemplo, como son los parques nacionales, y cada una de ellas, como decía, tiene una funcionalidad y una estrategia distinta de conservación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que llamamos nosotros zonas protectoras está enfocado principalmente para el recurso hídrico, los parques nacionales para la conservación de la biodiversidad, pero que permiten también el proceso de educación ambiental a partir de la visitación. Reservas biológicas, por ejemplo, que es la categoría que tenemos nosotros en Costa Rica, que es podemos decir, la más estricta en cuanto a conservación, que es destinada específicamente para ese tema, para lo que es conservación y lo que es investigación, pero no necesariamente para lo que sí permitiría un parque nacional, por ejemplo, que tiene que ver con la visitación. Otras estrategias de manejo que podemos tener también, por ejemplo, en este caso la conservación ex situ, que está más relacionada con aquellos espacios fuera del ecosistema, fuera de su hábitat de las especies, donde tal vez están cumpliendo un proceso de recuperación, de regeneración o de conservación en específico, como por ejemplo lo que tiene que ver con bancos de semilla o lo que tiene que ver también con centros de rescate para la recuperación en la medida de lo posible de alguna situación adversa que haya sufrido alguna especie, jardines botánicos, centros de colecciones de especies que también nos sirven no solamente para poder tener ese control de las especies que se han identificado en el territorio, sino que también cumplen la función educativa para las diferentes poblaciones. Otros tipos de estrategias de conservación que pueden estar relacionados con cómo implementar acciones específicas en el territorio para mantener la permanencia o por lo menos tratar de asegurar en el mediano plazo la preservación de algunas de estas especies, tiene que ver con diferentes tipos de instrumentos. Y acá cada país pues tendrá también sus instrumentos en específicos. Sin embargo, hay algunos de tipo global, como por ejemplo la Estrategia Global de la Biodiversidad también, que nos sirve para ir teniendo algunas líneas estratégicas de abordaje que pueden orientar estas específicas de país, por ejemplo, las que tenemos en Costa Rica, que tienen su relación o vinculación con los pagos de servicios ambientales, que ha sido un modelo global para poder implementar acciones de conservación desde el punto de vista privado y también algunas otras estrategias como por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional Forestal y programas específicos de investigación como el que refleja esa figura que está por allá en pantalla, que es un análisis de conservación de los vacíos
de sitios de conservación de Costa Rica en el momento, en el año 2005-2006, que dieron paso posteriormente a la definición de nuevas áreas silvestres protegidas, que dieron paso también al establecimiento de corredores biológicos, que hoy día están implementándose en el territorio. Entonces, este tipo de estrategias o este tipo de acciones que tenemos nosotros disponibles, los tenemos al alcance de nuestra mano para poder tratar de implementar acciones. Sin embargo, también es importante poner los pies sobre la tierra y hacer una evaluación de qué tan exitosas están siendo tanto estas estrategias como las diferentes legislaciones que tengamos en cada uno de los países para poder realmente asegurar los procesos de conservación de la biodiversidad. Camilo nos mencionaba el tema de esa crisis humana que está relacionada también con los avances de algunos otros procesos dentro del territorio que disminuyen la posibilidad de conservación de la biodiversidad, como ocurre en el caso de nuestro país, en la zona norte principalmente, lo que tiene que ver con el avance de la frontera agrícola, específicamente para el tema de la piña, y no solamente para la fragmentación, sino también para la contaminación del recurso hídrico, por ejemplo, a partir de la aplicación de agroquímicos. Entonces, todo este tipo de elementos que tenemos nosotros, más allá de tener solamente un conjunto de herramientas que nos puedan servir para implementar acciones, nos llevan a un reto fundamental para el corto, el mediano y el largo plazo en la planificación territorial. Oscar, muchas gracias. Sabes que caíste perfecto en la hora que nos habíamos programado para llegar a este punto al final de esta pregunta. Bueno, estoy muy contento. A manera de pequeño resumen, acabamos de ver un poco cómo han empezado la humanidad a tomar acciones por la biodiversidad en las últimas 2 décadas del siglo XX y lo que ha realizado hasta hoy. Carolina nos ha ilustrado sobre ello. Considero que estamos aprendiendo mucho con ustedes como panelistas. Hemos visto un poco de cómo la evolución y la investigación paleobiológica nos permite comprender el pasado y hacer inferencias sobre el presente y eventualmente proyecciones sobre el futuro. Hemos hablado de cómo la diversidad puede estar en crisis desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista de las naciones. Naciones como Colombia, megadiversas, tienen, digamos, un poco de retraso en las acciones que deberían haber tomado para ello, para proteger la diversidad. También se menciona un poco de cómo estamos, después de 5 extinciones masivas, que ha habido otras cuantas de menor escala, estamos asistiendo a una extinción masiva más antropogénica, pero sobre todo una extinción ocurriendo en tiempos tan cortos que ni las especies ni los ecosistemas alcanzan a hacer sus adaptaciones y sobrevivir en condiciones cambiantes, de manera que estamos encontrando cadenas de extinción donde una especie se extingue y junto con ella las especies que dependen de la especie que se está extinguiendo, bien sea porque son presas o porque son predadores, y hay unas transformaciones tremendas en los ecosistemas. Oscar nos acaba de ilustrar un poco sobre medidas que se toman en un país que muchos miramos como país líder en estrategias de conservación. Muchas gracias a ustedes. Paso al conjunto de preguntas siguiente y de nuevo empezamos en esta nueva serie con Carolina. En esta parte, ustedes como panelistas tienen hasta 8 minutos para responder las preguntas. Bueno, Carolina, tú trabajas en derecho, podría decir que en derecho ambiental, y precisamente la pregunta va en esa línea. ¿Tiene derecho a la naturaleza para defenderse de su destrucción? Bueno, sin duda los derechos de la naturaleza es una respuesta a las preocupaciones y las preocupaciones actuales, y es una de las estrategias para hacer frente a las presiones ambientales. Hay 2 niveles en esta discusión, un nivel filosófico y otro pragmático, y se los voy a separar para que podamos entender de qué se trata mejor este tema de los derechos de la naturaleza. Entonces, primero me voy a referir al primero de este nivel filosófico, y es que cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, estamos frente a la creencia de que la destrucción planetaria se debe en gran medida a los sistemas de gobernanza y a los sistemas legales que perpetúan la dominación de la naturaleza.
De ahí que debamos cambiar el sistema de leyes que gobiernan el uso de los recursos para poder detener el proceso de destrucción. Entonces, digamos, ese es como ¿por qué vemos este giro hacia los derechos de la naturaleza? Entonces, digamos, pues lo que se haría desde instancias legales es cómo se puede cambiar el derecho y los mecanismos de gobierno para que la naturaleza se pueda beneficiar también de estos sistemas de gobernanza y eso tiene una implicación específica y de ahí por la referencia más hacia la filosofía del derecho, y es que debemos pensar los sistemas planetarios y las organizaciones sociales como interconectados. Y eso significa romper el dualismo naturaleza y cultura y poner en marcha, y aquí ya hablo como en términos de los precursores de este movimiento, una jurisprudencia de la Tierra que pueda entender una comunidad planetaria mucho más amplia. Entonces, digamos que es como abrir el derecho a sistemas planetarios. Y eso, digamos que no, de entrada implicaría no pensar la naturaleza aquí y el humano aquí. Y volviendo a la pregunta específicamente, si los derechos tienen si la naturaleza tiene derechos, digamos que esa naturaleza incluiría al humano. Entonces es cómo ponemos en marcha ese, e- ese mecanismo legal que entienda ese conjunto. Ahora, digamos desde un nivel más pragmático, que es lo que hemos visto con decisiones que se toman frente a los derechos de la naturaleza. Y vemos que a un río se le otorgan derechos, a una montaña se le otorgan derechos, a un parque se le otorgan a un parque natural se le otorgan derechos, y así, digamos que en Colombia hay más de 30 decisiones judiciales en las que diferentes ríos o diferentes entidades naturales han sido, se han declarado como sujetos de derechos. Pero nuevamente en muchas de estas decisiones, digamos que este planteamiento filosófico donde nosotros nos entendemos como parte de todo este sistema, pues no queda tan claro. Y lo que terminamos creando de alguna manera es como un mapa de entidades, de sujetos individuales en diferentes partes del país, al menos pues digamos refiriéndonos específicamente a Colombia, en el que cada una de esas entidades empieza a tener derechos diferenciados, pero nuevamente no nos hacemos la pregunta de cómo todo esto está conectado y cómo esto todo hace parte de un mismo esfuerzo común. Entonces, digamos que si tiene derechos, eh, la pregunta, pues técnicamente sí se les están otorgando derechos a entidades naturales. Entonces tenemos el río Atrato, que es un sujeto de derechos. Hace unas pocas semanas en el Congreso de la República se decidió una ley que le otorga derechos al río Ranchería. Y digamos que todas estas son pasos importantes, no va a decir que no lo va a descalificar en absoluto, son pasos muy importantes que se da frente a lograr esa idea de que la naturaleza pueda tener derechos, pero digamos que el reto mayor es lograr llegar a una comprensión o llevar esta visión filosófica a una práctica del derecho, y digamos que ahí es, digamos, el reto más grande. Y sobre todo poder entender nosotros como especie humana esa gran interconexión, que no estamos el uno separado del otro, sino que hacemos una gran parte de esta comunidad planetaria. Entonces, dejo ahí, espero haber contestado la pregunta, pero sí, es todo un reto el tema del derecho y la naturaleza. Muchas gracias, Carolina. Me parece muy interesante esta medida, digamos, de conceder derechos a ríos, montañas,
Me parece muy interesante. No deja de producirme algo el que necesitemos recurrir a concederle derechos a la naturaleza porque nuestra lógica no está actuar como que cada uno de estos ítems de la naturaleza fueran sujetos a respetar, ¿no? Es un pesar, pero me parece una muy buena iniciativa que pasemos a ello. Bueno, la siguiente pregunta va para Jonathan. Jonathan, creo que esta pregunta te da el espacio para complementar lo que estabas terminando de decir en tu intervención anterior. De hecho, habías empezado a bosquejar esto. La pregunta es, ¿cómo la geografía de Colombia condiciona y propicia la inmensa biodiversidad que tiene este país? Bueno, Diego, claro, eso tiene mucho que ver con esto que mencionaba de la geodiversidad, ¿no? Entonces, cuando vemos un mapa de la distribución geográfica de la biodiversidad en el planeta, ¿cierto? Algo que podemos observar evidentemente es que hay ciertos países, ¿cierto?, que concentran una diversidad importante, ¿cierto? Entonces, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, ¿cierto? Entonces, alguien podría preguntarse, bueno, ¿será que tiene que ver con que los países sean solamente tropicales? Pregunta que no necesariamente, porque, por ejemplo, en el cinturón tropical de África encontramos países que no necesariamente están en la lista de países megadiversos. Entonces vemos que factor tropical no necesariamente es el único que condiciona ese gradiente de biodiversidad. Alguien podría pensar, no, pues tiene que ver con que el país pueda ser muy grande, ¿no? ¿Sí? Y efectivamente Brasil, por ejemplo, es el país con mayor diversidad en el planeta, pero claro, porque junta diferentes condiciones. Pero, y Camilo lo sabrá, ¿cierto? Canadá, por ejemplo, es gigantesco, pero fíjense que no está dentro de un país megadiverso. Entonces, en realidad entender la pregunta de por qué un país es megadiverso implica tener muchos elementos y particularmente de la parte paleobiológica y la parte geológica. Entonces aquí es donde llega el concepto de geodiversidad y es entender la diversidad de procesos geológicos, ¿cierto? Que permiten o que permitieron en su momento la configuración de la biodiversidad que vemos. Entonces, ¿por qué Colombia es un país biodiverso? Porque básicamente es un país geodiverso. Y entonces, ¿cómo podemos explicar la geodiversidad de Colombia, cierto? Pues básicamente hubo diferentes procesos a lo largo de la historia de la vida, ¿cierto? Que fueron configurando lo que hoy conocemos como territorio colombiano, ¿sí? O que fueron configurando el norte de Sudamérica y que fueron supremamente importantes y cruciales en la configuración de la biodiversidad que conocemos hoy. Entonces, pongo un ejemplo muy interesante. La formación de los Andes, ¿sí? Entonces, la orogenia andina, ¿cierto? Que es un proceso que tiene sus bases en un proceso llamado la subducción geológica, ¿sí? Fue un proceso supremamente clave y a lo largo de los últimos más o menos 23 millones de años, ¿cierto? Más o menos a lo largo del Mioceno, ¿sí? Hubo diferentes momentos donde la orogenia andina como que se activó y digamos que se intensificó, ¿sí? Eso fue importante porque, por ejemplo, eso llevó a la formación de muchos ríos y muchos de esos ríos llevaron a la formación y a la transformación de lo que hoy es el Amazonas, ¿sí? Antes, por ejemplo, sabemos en el Mioceno medio, más o menos, y gracias a los registros, por ejemplo, que vemos en un lugar como el desierto de la Tatacoa, sabemos hoy que esa zona era una zona inundable, con amplios humedales, con un ecosistema supremamente diverso también, y que, por ejemplo, la salida, digámoslo así, de esas aguas continentales no era la salida que tiene hoy, por ejemplo, el Amazonas, ¿sí? Que se configuró más o menos o comenzó a configurarse hace unos 10 millones de años. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en este caso, entender el proceso de orogenia andina nos permite entender las dinámicas históricas de los ríos, que a su vez condicionaron espacios de especiación, es decir, de origen de nuevas especies, condicionaron lo que llamamos en biología evolutiva procesos de vicarianza también, a partir de poblaciones que se aislaron porque ciertos biomas cambiaron climáticamente, entonces se fragmentaron y eso permitió también procesos de especiación. Entonces miren que el número de especies también va aumentando, pero a su vez también los diferentes procesos asociados a la formación de las cordilleras. Ustedes no sé si lo sabían, pero las tres cordilleras de Colombia, cada una tiene una geología prácticamente distinta y un momento
de formación distinto, ¿sí? Entonces también el efecto de las cordilleras, por ejemplo, y los pisos térmicos que configuran diferentes biomas en altura en las cordilleras, pues también influyen como esa parte de esa geodiversidad. Y finalmente hubo un evento que no sé si ustedes lo conocen, pero que es supremamente importante en la configuración de nuestra biodiversidad, y es el proceso del gran intercambio biótico americano. Resulta que durante mucho tiempo el continente suramericano estuvo aislado como una isla gigante, ¿sí? No estaba conectado con Norteamérica, o sea, no existía lo que hoy es Panamá y Costa Rica precisamente, ¿cierto? El puente centroamericano no existía, por allá hacia el Mioceno, el Oligoceno, no existía ese puente, entonces el continente sudamericano estaba aislado, y en ese aislamiento, pues aquí evolucionaron un montón de organismos, las faunas suramericanas fueron muy interesantes. eh, También hubo un aislamiento importante de Sudamérica con respecto a la Antártida, que enfrió el planeta hace 34 millones de años más o menos. Entonces, todo ese tipo de procesos configuraron una fauna suramericana. Pero cuando aparece luego el puente de Panamá, ¿sí? Cuando empieza a formarse el puente de Panamá, entonces eso lleva a una transformación de las corrientes marinas que antes conectaban el Caribe con el Pacífico, pero también permitió que entraran componentes faunísticos del norte al sur. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy identitario pensar en el oso de anteojos, ¿cierto? El oso andino, pero ahorita que el oso andino viene de ancestros que vivían en Norteamérica, ¿sí? O el puma o el jaguar vienen de ancestros que venían de Norteamérica, ¿sí? Entonces, digamos que muchos de los componentes de nuestra biodiversidad son componentes norteamericanos, o sea, o de ancestros norteamericanos. Y asimismo hubo componentes suramericanos que colonizaron el norte, como por ejemplo las zarigüeyas, ¿ya? Entonces, digamos que ese proceso también fue otro proceso geológico, el establecimiento del puente de Panamá, ¿cierto? El istmo de Panamá, para permitir el gran intercambio biótico americano, que también es algo que en este momento particularmente me interesa desde el punto de vista de la investigación para entender ese aporte de ese proceso a la biodiversidad que tenemos hoy en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que respondo rápidamente una síntesis a la pregunta: ¿por qué somos un país biodiverso? Porque somos un país geodiverso, que hemos tenido procesos geológicos bastante interesantes y complejos que han moldeado a lo largo de muchos millones de años una gran riqueza natural. Básicamente, esa es como la gran conclusión allí. La orogenia andina, el gran intercambio biótico americano, el sistema PEOAS, que se formó en lo que hoy día es el Amazonas, las tres cordilleras, la variabilidad climática y las diferentes biomas en altura. Todo eso son factores que finalmente influyeron en escenarios de especiación y consolidación de una gran diversidad biológica. Muchas gracias, Jonathan. Me parece muy interesante que has incluido todo esto, incluso la tectónica de placas, generando cordilleras, uniendo continentes por este puente centroamericano. Me parece muy interesante. Muchas gracias. La siguiente Ok. pregunta va para Oscar. Oscar, nos puedes contar cómo es que el cambio climático afecta a la biodiversidad? Claro, Diego. Bueno, este es un tema muy interesante, muy amplio. Eh, Sin duda, también va a ser dependiente del grupo de especies que estemos hablando, pero sin duda también, como bien decía años atrás, el asesor en jefe de cambio climático de la WWF en el Reino Unido, Stephen Cornelius, que en ese momento, de 6 especies, una estaba prácticamente destinada a la extinción producto del cambio climático en el 2018. Ya estamos 6 años después. Estamos seguros de que esa cantidad de especies, pues, que están siendo vulnerables o están en riesgo a la extinción producto del cambio climático ha incrementado también. Y decía que depende del grupo de especies porque cada una de ellas tiene una condición en específico cuando hablamos de poblaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de aves o hablamos de reptiles, hablamos de anfibios, hablamos de especies que estén relacionadas con ambientes acuáticos también, son muy distintos los efectos, son muy distintos los impactos, pero tenemos algunos puntos de partida para poder decir realmente cuál es el grado de impacto que tiene o la vulnerabilidad que puede llegar a tener algún grupo de especies con respecto a este fenómeno global.
Podemos decir que las especies, especialmente los corales, las que se encuentran en este caso con ambientes marinos, serían prácticamente las especies más vulnerables ante el cambio climático y sus efectos producto, en este caso específico, de la acidificación, perdón, y el incremento y la variación de la temperatura marina, no solamente a nivel de superficie, sino también a nivel agua hacia abajo. Podríamos estar hablando que también a nivel continental las especies de anfibios son las más vulnerables en este caso específico en cuanto a la variación de la humedad, de la temperatura, todas las características de las cuales ellas dependen, asociados también, claro está, con el grado de fragmentación y vulnerabilidad que tenga el ecosistema en las cuales ellas se encuentran, en las cuales ellas dependen. A nivel global se habla que más o menos un 52% de los anfibios se encuentran en riesgo de extinción producto del cambio climático. Por otro lado, tenemos especies, por ejemplo, las aves también, que sufren otro proceso migratorio muy interesante. En el caso específico de nuestro país, hemos visto ya el año anterior especies que son de costa en el área central del país, pasando desde los 0 hasta los 1.400, 1.500 metros sobre el nivel del mar, cosas que ya nos empiezan a llamar muy, muy poderosamente la atención acerca del por qué es que está ocurriendo esto, si es que es un proceso aislado o es que ya es un comportamiento adaptativo a partir de esta variación climática también. Hemos visto también la transición de vectores, por ejemplo, en sitios tan elevados y con temperaturas que históricamente han sido idóneas como para que no existan vectores transmisores de enfermedades como por ejemplo el dengue, que hoy día también están presentes en este tipo de lugares, y otro tipo de acciones que también tienen que ver como por ejemplo ya con ecosistemas mismos. Hemos visto y actualmente estamos en un proyecto de investigación en un manglar en el Pacífico Central de Costa Rica, donde, y ahorita les voy a compartir unas fotografías tal vez, donde hemos visto un fenómeno, permítanme un segundo, un fenómeno muy interesante, producto de relación del cambio climático. Me dicen nada más si logran observar pantalla, por favor. Hemos visto un producto muy interesante que va acerca de, primero, que todas las copas, o la mayoría de las copas de los manglares en este caso, se empiezan a poner grises, y ahí empezaron a surgir una serie de hipótesis que posteriormente, como se observa en pantalla, la vegetación se pierde y esas hipótesis estaban relacionadas especialmente, nos decían los administradores de esta área protegida, que tenían una relación desde su perspectiva con respecto al cambio climático, pero no sabían exactamente el qué. Y lo que hemos logrado identificar hasta el momento es que el incremento de la rayería a partir del cambio climático en este territorio ha sido tal que cae un rayo en un sector en específico y hay un área circundante de más o menos unos 20 metros en las cuales el resto de la vegetación y la biodiversidad que está asociada con la vegetación se ve afectada al punto de llegar a el colapso como lo vemos en la otra imagen. También viene de la mano de este proceso que hay una especie de escarabajo, que es lo que vemos en la larva de la imagen inferior de la pantalla, que se aprovecha de esta manera que está en proceso de enfermedad y muerte para llegar y consumirla. Entonces, estos procesos y relaciones indirectos están asociados con el cambio climático per se para la relación con respecto a la inestabilidad del ecosistema. Pero también hay otra serie de efectos que tienen que ver con el cambio climático y la biodiversidad, como por ejemplo tanto a nivel individual como a nivel de las poblaciones. A nivel individual podríamos estar hablando de que se presentan modificaciones en el desarrollo de las especies o de los individuos. También se presentan cambios fisiológicos, como decía Jonathan hace unos momentos atrás. También se ve una afectación en el proceso reproductivo de las especies y migraciones de especies a sectores donde no estaban acostumbradas, como les decía hace un rato en el ejemplo de esta ave que era de tipo costero. Pero a nivel de poblaciones también se generan una serie de afecciones, como por ejemplo la disminución del área de distribución o el hábitat de la especie misma. Se presenta también un proceso, podríamos decir, de la disminución del tamaño de la población, producto de la especiación misma de la especie y producto también de la fragmentación y otros fenómenos
más allá del cambio climático, y también se da una disminución de la abundancia de la biodiversidad. Podríamos ver algunos otros tipos de efectos que tienen que ver en este caso del cambio climático con respecto a la biodiversidad, como por ejemplo en este caso el avance de la frontera de la línea costera, perdón, y empezamos a tener pérdidas de algunos sectores como se muestra en esa fotografía, que afectan no solamente a la biodiversidad, sino al comportamiento humano en el territorio, y que también no se queda solamente a nivel continental, sino que puede conducir a otros procesos que van más allá y que tienen mayor afectación, como por ejemplo en el caso de los océanos, con los incrementos y las variaciones de la temperatura y del nivel del mar. Otro tipo de afectaciones que ocurren con el cambio climático y que pueden llegar a ocurrir, y esto sirve lo que decían también compañeros en sus intervenciones anteriores, con procesos de planificación hacia el corto, mediano y el largo plazo. Por ejemplo, en este caso, lo que vemos en pantalla es un estudio que se hizo para la parte norte-este de Costa Rica, para poder determinar qué tan vulnerable puede llegar a ser un ecosistema con respecto a esa variación en cuanto a la precipitación en el territorio asociado con la fragmentación del ecosistema. Entonces, en este caso podemos observar en la fotografía, en la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda, el comportamiento actual en celestes, las áreas inundables actuales, de acuerdo con las condiciones históricas. Sin embargo, para el 2050, en la otra imagen que está en la parte inferior derecha, se ve esa estimación de lo que podría llegar a ocurrir en el territorio a nivel de esa agua superficial. Esto nos conduce a dos cosas. Uno, primero, que incrementa la vulnerabilidad de la biodiversidad en general a nivel de superficie, pero también a nivel de la posibilidad de que siga existiendo la permeabilidad de la infiltración del recurso hídrico a nivel de los mantos acuíferos, y por tanto entonces va a haber mayor riesgo de inundación en este tipo de territorios. Y sin duda lo que mencionaba hace un rato, no solamente quedarnos con esa idea de que el impacto, en este caso el cambio climático, está asociado con el área continental, el área terrestre, sino también con espacios marinos. Esto es un ejemplo de un estudio que se hizo para la isla tal vez más famosa que tenemos en Costa Rica, que es la isla del Coco, de ese proceso histórico evolutivo de las temperaturas a nivel de superficie del mar. En la imagen superior izquierda vemos el comportamiento histórico para el año 1981 en los colores rojos, anaranjados a rojos, las temperaturas más altas, y vemos cómo eso en las otras imágenes va cambiando, va migrando esos áreas de temperaturas más altas, y no solamente el proceso de migración de la temperatura, sino que también es el incremento de la temperatura, que eso tiene mucho impacto, como decíamos anteriormente, en los procesos de acidificación y el incremento de la temperatura a nivel del mar. Entonces, este tipo de impactos son, en la manera de resumen, los que principalmente se presentan actualmente para la biodiversidad y para nosotros como seres humanos, y de aquí entonces la importancia de que las estrategias que vimos anteriormente cubran no solamente lo que está ocurriendo hoy, sino lo que potencialmente podría llegar a ocurrir, para que podamos implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Muchas gracias, Oscar. Qué impactante ver toda la pérdida de la línea de costa con el cambio climático, con todos los impactos que trae esto. De verdad, no me lo imaginaba. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Va para Camilo. Camilo, la pregunta está expresada así y yo posiblemente la voy a reexpresar brevemente. La pregunta es, ¿trabajar en la protección de la biodiversidad es muy diferente si estamos en Canadá o en Colombia? Es decir, ¿qué tantas diferencias hay en términos de las acciones, el estudio y las acciones, el estudio de la biodiversidad y las acciones tomadas para protegerlas con respecto a los dos países? Bueno, Diego, gracias por la pregunta. Evidentemente, sí, hay diferencias, hay también semejanzas y quisiera plantearlo de esta manera. Yo creo que a nivel político, digamos en Colombia, no se es muy consciente de que la legislación ambiental, por ejemplo, en sí, tiene un impacto enorme en el reconocimiento y en los estudios de biodiversidad. Y voy a poner un ejemplo concreto. En 1993, Colombia cambió
prácticamente su legislación ambiental. Se creó la Ley 99, que creó el Ministerio de Ambiente y los institutos de investigación en biodiversidad asociados a este ministerio. Posteriormente, esta ley fue modificada al punto de alguna manera, desaparecer el Ministerio de Ambiente en Colombia y convertirlo en un ministerio pequeño en conjunto con un ministerio llamado Vivienda. Entonces se creó el Ministerio de Vivienda y Ambiente. Posteriormente, ese ministerio desapareció y se recuperó de nuevo el Ministerio de Ambiente. Entonces, hemos estado en los últimos 20 años casi que en un tire y afloje de cómo se degrada también la institucionalidad ambiental. Y las consecuencias de esto, ligadas, por ejemplo, a disminuir la legislación ambiental, tiene unos efectos enormes sobre el mismo conocimiento de la biodiversidad. Cuando los gobiernos deciden que ciertos proyectos de desarrollo no requieren de una licencia ambiental, lo que se está negando es al conocimiento de la biodiversidad. Porque esos proyectos de desarrollo no van a requerir un reconocimiento o una evaluación de la diversidad en las zonas donde estos proyectos van a tener su influencia. Entonces parece que no hay un claro entendimiento de eso. Lo otro es que desde el punto de vista laboral, por ejemplo, esa disminución de las exigencias ambientales impacta pues el mercado laboral de los biólogos también. Cuando ciertos proyectos de desarrollo por cierta magnitud quedan por fuera del marco legislativo ambiental, pues obviamente no hay oportunidades para que el país conozca su biodiversidad. Y especialmente pues en zonas donde no se conoce muy bien, porque el Estado como tal no tiene la capacidad suficiente ni los recursos suficientes para hacer un monitoreo permanente sobre la biodiversidad. Entonces, el exigir, por ejemplo, que una licencia ambiental a un proyecto de desarrollo, pues es de alguna manera exigir también que se haga ese reconocimiento y esa evaluación de la biodiversidad. Entonces, ahí hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Canadá y Colombia. En Canadá hay un permanente monitoreo de parte del Estado canadiense, independiente de, por ejemplo, las licencias ambientales. Y esto crea, a mi entender, cierta soberanía ambiental, podríamos decir, de parte del Estado, porque no todo pues, va a estar supeditado a lo que encuentren las evaluaciones para los estudios de impacto ambiental o supeditado, por ejemplo, al trabajo de las ONGs ambientales, ¿sí? Es el Estado asumiendo un papel protagónico que creo que se ha perdido en Colombia, un papel que le devuelve al Estado colombiano una soberanía ambiental también, porque terminamos delegando todo en trabajos particulares o donde el Estado como tal pierde el liderazgo. Y yo creo que lo que se ha visto en Colombia en los últimos años es una pérdida de liderazgo del Estado colombiano en materia ambiental. Entonces, ahí hay una gran diferencia. ¿En qué nos parecemos en algunas cosas? Bueno, nos parecemos, por ejemplo, en que Colombia hace unas guías, unos catálogos de cómo se estudia la biodiversidad. Lo mismo se hace en Canadá. Hay guías de referencia para estudios de fauna, para estudios de vegetación, para los estudios de humedales. Y ya podemos decir que las metodologías son estándares, son universales. Hoy en día, pues haciendo uso de herramientas, por ejemplo, de sistemas de información geográfica, haciendo usos de herramientas de monitoreo automatizado, como grabaciones, por ejemplo, o cámaras trampas, poner en los sistemas. En eso nos parecemos un poco. ¿En qué otro aspecto hay diferencias? Por ejemplo, hay una gran diferencia
sobre todo a nivel nacional en Colombia, cuando se trata del trámite de permisos. Por ejemplo, si alguien de ustedes tiene una experiencia, por ejemplo, haciendo un trámite de un permiso CITES, no es claro en Colombia a dónde ir. Entonces, empieza uno por averiguar con quién me hablo para tramitar un permiso CITES. En Canadá eso está en línea. Uno no necesita contactar a ningún funcionario para empezar un trámite de un permiso ambiental o un permiso de investigaciones. Todo está en línea y hay cantidad de información ambiental en línea, que uno puede hacer estudios desde el escritorio que llaman, estudios prácticamente sin necesidad de ir al campo en una primera fase, con todas las herramientas que ofrece, ya sea las provincias o el Estado federal, para empezar los estudios ambientales. En Colombia es difícil acceder a la información ambiental. La información está atomizada completamente. No es claro a veces por dónde empezar un proyecto. Entonces yo creo que esa parte, incluso ahora con la aprobación de la confirmación por parte de la Corte Constitucional del Acuerdo de Escazú, esperamos que vaya a mejorar un poco esto del acceso a la información ambiental, porque es fundamental. Lo otro, en Canadá, un poco referente a algunas diferencias, es que muchos planes de manejo ambiental en Canadá, sobre todo en áreas donde están las naciones indígenas, estos planes de manejo ambiental se desarrollan en conjunto con estas naciones. Y ese conocimiento ecológico, llamémoslo así, que aquí se denomina conocimiento tradicional ecológico, está incorporado en los planes de manejo ambiental. O sea, están al mismo nivel, pudiéramos decir así, el conocimiento occidental, si podemos decir la ciencia occidental, y las ciencias tradicionales también. Nadie está en superioridad frente al otro. Se tiene en cuenta ese conocimiento y se incorpora en los planes de manejo ambiental y en los planes de protección de la biodiversidad. Yo creo que de eso nos falta un poco más en Colombia, tener ese conocimiento tradicional como puesto en la agenda de la protección de los recursos naturales en general. Gracias, Diego. Muchas gracias, Camilo. Pienso que esto nos lleva, bueno, yo quiero ser soñador en algunos aspectos. Por ejemplo, Colombia es un país muy joven en el sentido académico y de investigación científica. Esto lo podría decir en el sentido de que nuestros padres, o como muy lejos nuestros abuelos, no tenían formación profesional. Esto lleva a que la masa crítica de individuos formados con alto nivel está aumentando gracias a las financiaciones de doctorados, maestrías y tantas otras cosas. Y empieza a haber un poco de más atención a algunas cosas. Lamentablemente, todavía al no estar sistematizada la investigación o buena parte de la investigación, algo que tú mencionas, a veces se duplican esfuerzos, se duplican trabajos de investigación o nos perdemos de la oportunidad de nutrirnos de la experiencia en investigación de otro grupo que ha recorrido el mismo camino investigando algo de pronto en otra región del país. Y creo que nos falta también un poco de recorrido en esa línea, que posiblemente facilitaría un poco el avance en cuanto a esto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Creo que por ahora terminamos esta parte. Sin embargo, hay preguntas del público. Para estas preguntas, aunque algunas van dirigidas a algún panelista en particular, les pido por favor siéntanse libres de intervenir o complementar la respuesta de alguno de otros panelistas. Dice que para estos panelistas, para esta sección de preguntas del público, pueden responder los panelistas o en este caso el moderador. Dejo la palabra a Juan Camilo Acosta, quien ha hecho el compendio de las preguntas y nos va a guiar en esta parte.
Buenos días para todos. Buen día, Camilo, Listo. ya te Ok, escuchamos bien. bueno, sí han salido, digamos, algunas preguntas en el chat. Digamos que algunas ya han sido contestadas por los panelistas, entonces voy a dar paso a las que todavía no. ¿Listo? Julián nos pregunta o le pregunta a la doctora Carolina, ¿cómo puede hacer que su bosque urbano sea declarado un sujeto de derecho? Hola Julián, Juan Camilo, gracias también. Y me encanta la pregunta porque precisamente parte de los temas que tenemos frente a los derechos de la naturaleza es que la naturaleza se entiende que es algo que está afuera. Entonces, generalmente los centros urbanos no hacen parte de lo que consideramos naturaleza. Generalmente pensamos que lo natural está fuera, en un parque natural o está en un lugar alejado en el que no nos pertenece. Y parte de la invitación precisamente de lo que estudiamos en clase con los chicos es también que entiendan que este lugar en el que vivimos también tiene una naturaleza que merece ser respetada, merece ser valorada, pero digamos que todavía nos falta un camino largo por recorrer para poder incluir también esa naturaleza urbana y poder entender, digamos, la relación que tú tienes con tu pequeño bosque en la ciudad. Digamos, es una forma de conocimiento que tampoco generalmente se aprecia ni hace parte de las formas legales. Las formas legales entienden muy bien el lenguaje de la ciencia y diferente a como explicaba Camilo, no es tan común en diferentes sistemas jurídicos, sobre todo occidentales, entender conocimientos o formas de relación que no sean basadas solamente en el conocimiento científico y que incluyan, por ejemplo, también lo tradicional, como nos explicaba Camilo. Y esos son caminos largos que todavía nos falta por recorrer. Muchas gracias, Carolina. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera complementar algo. Quisiera mencionar algo también en atención a algo que mencionó Camilo. Qué interesante que en Canadá no solo el conocimiento científico se tenga en consideración, sino el conocimiento ancestral. Y esto me lleva a que en Colombia también hay algunos pinitos en esta línea, y es que, por ejemplo, una antropóloga graduada, bueno, hizo su doctorado en antropología en Holanda, Esther Sánchez Botero, ha logrado que el gobierno, por ejemplo, no aplique algunas normatividades, voy a hablar normatividades de ley en general, no únicamente lo ambiental, en algunas poblaciones indígenas. Por ejemplo, en las poblaciones Kogi de la Sierra Nevada no se aplica el concepto de paternidad, porque en la cosmología de ellos el padre es un hermano más de la vida. No tiene el concepto de paternidad que tenemos nosotros. O en algunas comunidades del Cauca, el robo o algunos tipos de infracciones, digamos, a la normalidad o a las normas se castigan dentro de la comunidad de una manera particular y por tanto se ha logrado que el gobierno no aplique algunas leyes en algunas de esas comunidades indígenas. Esto me parece interesante y qué interesante podría ser extrapolarlo a algunos asuntos ambientales, porque buena parte de zonas que necesitan ser conservadas están precisamente siendo habitadas por comunidades ancestrales, no únicamente comunidades indígenas, campesinos y eventualmente comunidades afrodescendientes. Entonces creo que allí hay posiblemente un trabajo legal para poder armonizar, articular las cosmologías de las comunidades con la normatividad ambiental y el cuidado de estas zonas. Era solo para comentar. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, otra pregunta para Jonathan, y es, en la larga historia de la construcción de la biodiversidad, ¿cómo se comprende o valora la agrobiodiversidad?
Buena pregunta porque está muy en línea con algo que creo que comentaba Camilo y es el efecto pues del ser humano, ¿sí? En lo que vemos actualmente y en la configuración que vemos actualmente, porque finalmente la especie humana, ¿cierto? Nosotros terminamos siendo también actor y parte de esa biodiversidad, ¿sí? Digamos que desde la perspectiva de esos procesos de millones de años, ¿cierto? Yo les hablaba ahorita hace un rato del gran intercambio ético americano, que digamos que se consolidó más o menos hace unos 3 millones de años, con la formación del puente de Panamá consolidado totalmente, digámoslo así. Pero claro, 3 millones de años, por ejemplo, en términos históricos, es un tiempo relativamente pequeño, ¿sí? Si lo vemos con la comparación con la historia de la vida en la Tierra, que tiene más o menos unos 3.500 millones de años. Pero si lo que vemos en comparación con la historia nuestra como especie, la especie humana tiene más o menos unos 200.000 años, 250.000 años desde su origen en África, la especie Homo sapiens, ¿no? Que somos nosotros. Pero entonces ahora si hablamos de agrobiodiversidad, entonces hay que hablar del origen de la agricultura. Entonces eso nos lleva a entender que, por ejemplo, nuestra especie, durante gran parte de su historia, en realidad fuimos comunidades de cazadores-recolectores, ¿sí? Porque desde que nos orinamos en África hace más o menos 200.000 años, hasta que tenemos registro, en ese caso arqueológico, de las primeras sociedades humanas, ¿cierto? Sociedades, digamos, que ya posiblemente eran agriculturas cuando arranca la agricultura y la ganadería, más o menos hacia hace unos 11.000 años aproximadamente. Entonces, claro, fíjate que estamos hablando de casi, así como en números redondos, cerca de 190.000 años de nuestra historia humana, ¿cierto? Donde fuimos cazadores-recolectores, donde digamos que evidentemente hacíamos una explotación de la biodiversidad, como finalmente cualquier especie la hace. Todas las especies explotan a otras, digámoslo así, porque es parte de su subsistencia. Entonces, Homo sapiens lo hizo también y lo sigue haciendo. Lo que pasa es que cuando ya aparece la agricultura y la ganadería, más o menos hace 11.000 años, como comentaba, entonces aparece una transformación mucho más activa del entorno por parte de Homo sapiens, porque esos primeros ambientes agrícolas, ¿cierto? Pues llevan a transformar los ecosistemas de una manera mucho más radical. Y esto fue algo que en cierta forma impulsó las primeras civilizaciones e impulsó a la humanidad finalmente. Entonces, ¿el reto cuál es? ¿Cierto? El reto es que, claro, con el pasar del tiempo, todas esas grandes transformaciones que permitieron producir grandes cantidades de alimento para sostener a grandes cantidades de personas, pues en últimas también llevan a que la cantidad o los impactos que genera el desarrollo de la agricultura, pues es un reto muy interesante. Eso por una parte. También otra cosa importante es que cuando nosotros inventamos la agricultura, también de alguna manera explotamos la biodiversidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que comienzan unos procesos que los colegas más genetistas conocen mejor que yo, que es el de la selección artificial, ¿sí? Entonces empezamos a desarrollar a partir de especies silvestres una gran cantidad de variedades de plantas y animales que hoy día conocemos, hoy día aprovechamos todavía, o sea, que vienen como el arroz, como el maíz, como el trigo, como la cebada, ¿cierto? Y animales también, pues, como el perro, como la gallina, como la vaca, o sea, toda esa, la domesticación y digamos, toda la explotación genética que hicimos de especies silvestres para transformarlas en especies domésticas, ¿sí? Pues también en cierta forma es una forma de cómo el ser humano tomó la evolución en sus manos, tomó la biodiversidad genética en sus manos sin saber de genética, digámoslo así, porque no tenían ni idea que era el ADN, digámoslo así, pero finalmente todo eso llevó ¿a qué? A la creación de unos nuevos tipos de ecosistemas, de los famosos agroecosistemas.